En una sala adornada con mosaicos bizantinos, 300 obispos se reúnen bajo la mirada vigilante de un emperador. El año es 325 después de Cristo, y en este preciso momento, entre susurros y gritos, entre políticas y plegarias, está ocurriendo algo extraordinario: la definición oficial de quién es Dios. Bienvenidos a un viaje filosófico hacia las profundidades del Concilio de Nicea, visto a través de los ojos del filósofo más radical de la modernidad, Baruch Spinoza. Imagina por un momento que las verdades espirituales que millones consideran revelación divina, inmutable y eterna, fueron en realidad el producto de una asamblea política, de negociaciones humanas, demasiado humanas, y de la voluntad de un emperador romano más interesado en la estabilidad de su imperio que en la precisión teológica. Esta es la perspectiva incómoda que emerge cuando examinamos el Concilio de Nicea bajo la lente implacable del pensamiento spinozista. Este no es un relato superficial sobre la historia de la Iglesia primitiva. Es una inmersión profunda en las raíces mismas de cómo el poder político moldea lo que consideramos sagrado, y cómo la filosofía radical de Spinoza, 3 siglos después, nos proporciona las herramientas para desvelar este proceso. El cristianismo que conocemos hoy, con su doctrina de la Trinidad, su concepción de Jesús como consustancial al Padre y su estructura eclesiástica jerárquica, tomó forma definitiva en aquel verano del año 325 en la ciudad de Nicea. Pero ¿fue este un evento guiado por la inspiración divina, como sostiene la tradición, o el resultado calculado de la fusión entre religión y política imperial? Antes de adentrarnos en esta pregunta provocadora, permíteme contextualizar brevemente. El cristianismo pre-niceno era un mosaico diverso de interpretaciones, prácticas y creencias. Desde las comunidades judeocristianas de Jerusalén hasta las escuelas gnósticas de Alejandría, la pluralidad era la norma, no la excepción. Esta diversidad, vista desde la filosofía de Spinoza, no era un problema teológico, sino la manifestación natural de cómo los humanos intentamos comprender lo divino desde nuestra limitada condición. Para Spinoza, autor del revolucionario Tratado Teológico Político, la revelación divina nunca es directa ni unívoca. Es siempre interpretada a través del prisma de la imaginación humana, condicionada por contextos históricos, culturales y políticos específicos. Así, la diversidad cristiana primitiva no representaba desviaciones de una verdad única, sino el inevitable resultado de comunidades humanas tratando de dar sentido a experiencias espirituales complejas. Si te está gustando este enfoque filosófico sobre uno de los eventos más cruciales de la historia occidental, te invito a que pulses el botón de me gusta ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando estos territorios donde la filosofía ilumina la historia y la espiritualidad. Constantino el Grande emerge en la historia como una figura ambivalente. Tradicionalmente presentado como el emperador que legalizó el cristianismo tras su conversión milagrosa, la realidad histórica y la lectura spinozista revela un retrato más complejo. Su supuesta visión de la cruz, con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás, antes de la batalla del puente Milvio, ha sido el pilar narrativo de su conversión. Sin embargo, Constantino mantuvo el título pagano de Pontifex Maximus, continuó acuñando monedas con símbolos solares y pospuso su bautismo hasta su lecho de muerte. ¿Qué vería Spinoza en esta contradicción? Precisamente la confirmación de su tesis central sobre la relación entre religión y poder político. En su Tratado Teológico Político,
Spinoza argumenta que los gobernantes a menudo utilizan la religión como instrumento para asegurar la obediencia de sus súbditos. La religión proporciona un marco moral que, convenientemente interpretado, puede legitimar el poder establecido. La convocatoria del Concilio de Nicea por parte de Constantino no fue un acto de devoción religiosa, sino una maniobra política calculada. El Imperio Romano, recién unificado tras la derrota de Licinio, enfrentaba una amenaza interna: la división teológica provocada por la controversia arriana. Esta división no era simplemente un debate abstracto sobre la naturaleza de Cristo, era una fractura social y política que amenazaba la cohesión del imperio. Los hombres no desean ser gobernados, sino gobernar, escribió Spinoza, y el caso de Constantino ilustra perfectamente esta máxima. El emperador no buscaba la verdad teológica por sí misma, sino una verdad teológica que sirviera a sus intereses políticos. Necesitaba un cristianismo unificado que pudiera funcionar como pegamento ideológico para un imperio fragmentado. La diversidad teológica, lejos de ser valorada, constituía una amenaza para este proyecto político. La carta que Constantino envió a Arrio y al obispo Alejandro antes del concilio revela su frustración ante lo que consideraba una disputa trivial. «Devuélvanme mis días tranquilos y mis noches sin preocupaciones», les exigía, mostrando que su interés principal no era la precisión doctrinal, sino la estabilidad política que una iglesia unificada podría proporcionar. Quizás el detalle más revelador sea que poco después del Concilio de Nicea, Constantino ejecutó a su propio hijo Crispo y a su esposa Fausta. Este acto brutal difícilmente encaja con la imagen de un emperador guiado por principios cristianos, pero tiene perfecto sentido desde la perspectiva espinosista de un gobernante para quien el poder y su preservación son la prioridad absoluta. En la visión de Spinoza, el poder político siempre busca legitimarse a través de la religión, y Constantino ejemplifica este proceso con claridad meridiana. Su relación con el cristianismo fue instrumental, no existencial. No abrazó la fe por convicción personal, sino por su utilidad política. Comprendió el potencial unificador de una religión monoteísta centralizada y decidió aprovecharla para sus fines imperiales. Esta lectura puede parecer cínica, pero para Spinoza representa simplemente la naturaleza humana operando en el ámbito político. En su Ética, Spinoza nos enseña que los humanos actuamos motivados por nuestros afectos, por nuestra búsqueda de potencia y preservación. Los gobernantes no son diferentes, simplemente operan a una escala mayor. Constantino necesitaba una herramienta para consolidar su dominio sobre un imperio vasto y diverso. El cristianismo, convenientemente moldeado, podía ser esa herramienta. El Concilio de Nicea fue el taller donde esta herramienta fue forjada, pulida y afilada para servir a los intereses imperiales. Detengámonos ahora en la controversia teológica que precipitó el concilio, el debate entre Arrio y Atanasio sobre la naturaleza de Cristo. Esta disputa, que parece meramente teológica, revela, bajo la mirada crítica de Spinoza, dimensiones de poder, lenguaje y política que permanecen ocultas en la narrativa tradicional. Arrio, presbítero de Alejandría, sostenía que el Hijo, Cristo, era un ser creado, subordinado al Padre. Su famosa frase, «Hubo un tiempo en que el Hijo no existía», sintetiza su posición. Para defender esta visión, Arrio utilizaba pasajes bíblicos que sugerían la subordinación de Jesús. Como su propia declaración, «El Padre es mayor que yo», Juan 14:28. En oposición, Alejandro, obispo de Alejandría, y su diácono Atanasio
Argumentaban que Cristo era eterno e igual al Padre en sustancia, homoousios. También ellos recurrían a pasajes bíblicos, como el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué habría dicho Spinoza sobre este debate? En primer lugar, habría señalado la futilidad filosófica de toda la discusión. Para el filósofo holandés, debates sobre la sustancia de Cristo y su relación con el Padre se basan en conceptos mal definidos y en una concepción antropomórfica de la divinidad que él rechazaba categóricamente. En su revolucionaria equiparación Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, Spinoza concibe lo divino no como un ser personal con voluntad y emociones humanas, sino como la totalidad de la existencia gobernada por leyes naturales necesarias. Desde esta perspectiva, la pregunta misma sobre si Cristo es consustancial o similar en sustancia al Padre carece fundamentalmente de sentido. Más aún, Spinoza habría destacado cómo ambas partes utilizaban las mismas escrituras para justificar posiciones contradictorias. Esto confirmaría su tesis de que los textos bíblicos, lejos de ser revelaciones divinas unívocas, son producciones humanas complejas, históricamente condicionadas y sujetas a múltiples interpretaciones. He mostrado, escribe en el Tratado Teológico Político, que la Escritura no enseña filosofía sino piedad, y que todo su contenido ha sido adaptado a la comprensión y a las opiniones preconcebidas del vulgo. Pero quizás lo más importante es lo que Spinoza habría visto más allá del debate teológico, las dinámicas humanas de poder e influencia. La controversia arriana no era simplemente un desacuerdo abstracto, sino una lucha por definir quién tendría la autoridad para establecer la ortodoxia en una iglesia cada vez más institucionalizada y poderosa. En este sentido, el debate entre Arrio y Atanasio puede entenderse como un microcosmos de lo que Spinoza analizaría siglos después. Cómo las estructuras religiosas, lejos de ser vehículos transparentes de verdades divinas, son instituciones humanas donde el poder, la autoridad y la política juegan un papel fundamental. La posición de Arrio, con su énfasis en la subordinación del Hijo al Padre, mantenía una clara jerarquía teológica que reflejaba las estructuras jerárquicas sociales y políticas del mundo antiguo. En cierto sentido, el arrianismo preservaba el monoteísmo estricto, evitando las complicaciones filosóficas de la Trinidad. Esta posición tenía un atractivo racional y una cierta coherencia lógica que la hacía persuasiva para muchos, especialmente en el contexto de un imperio romano acostumbrado a jerarquías claras. Por otro lado, la posición de Atanasio, que enfatizaba la igualdad esencial entre el Padre y el Hijo, tenía profundas implicaciones tanto teológicas como políticas. Teológicamente, elevaba a Cristo a la plena divinidad, respondiendo a las necesidades devocionales de una iglesia que adoraba a Jesús como Dios. Políticamente, esta posición fortalecía la autoridad de la Iglesia institucional como representante directa de un Cristo plenamente divino. Lo que Spinoza nos invitaría a ver es cómo estas posiciones teológicas aparentemente abstractas estaban profundamente entrelazadas con estructuras de poder terrenales. La definición de quién es Cristo determinaba en última instancia quién tenía autoridad para hablar en su nombre, quién podía reclamar legitimidad divina para sus acciones y decisiones. Detengámonos un momento y reflexionemos. Si las definiciones más fundamentales de la fe cristiana, la naturaleza de Cristo, la Trinidad, la relación entre lo humano y lo divino, fueron determinadas en un proceso político mediado por intereses imperiales, ¿qué implicaciones tiene esto para la fe contemporánea?
¿Es posible separar el contenido espiritual genuino de las manipulaciones políticas que lo moldearon? Esta pregunta no es meramente académica, es existencial. Para Spinoza, la verdadera espiritualidad nunca podría fundarse en dogmas impuestos por autoridad, sino en la comprensión racional y el amor intelectual que surge de esta comprensión. Su crítica a las estructuras religiosas dogmáticas no pretendía destruir la espiritualidad, sino liberarla de sus cadenas institucionales para reconectarla con la potencia del entendimiento humano. Desde esta perspectiva, el Concilio de Nicea representa precisamente lo contrario, el momento en que una determinada interpretación teológica se transforma en dogma obligatorio, no por su verdad intrínseca, sino por su utilidad política y su respaldo imperial. Es el triunfo de la autoridad sobre la razón, de la política sobre la filosofía. El Concilio de Nicea no fue una reunión espontánea de líderes espirituales. Fue una asamblea cuidadosamente orquestada por el poder imperial. Constantino proporcionó transporte oficial para los obispos, los alojó en instalaciones imperiales y presidió la apertura del concilio ataviado con sus insignias imperiales, deslumbrando a los asistentes con su presencia majestuosa. Los debates fueron acalorados, con obispos divididos por lealtades teológicas, políticas y regionales. La barrera lingüística entre los obispos de habla griega y los de habla latina añadía otra capa de complejidad. En medio de esta confusión, Constantino ejercía su influencia, no como un árbitro neutral, sino como un emperador con una agenda clara, la unidad imperial a través de la unidad eclesiástica. Desde la perspectiva espinosista, esta dinámica revela la esencia misma de lo que el filósofo criticaba, la injerencia del poder estatal en asuntos teológicos. Para Spinoza, la separación entre filosofía, que incluiría la teología racional, y política, es fundamental. Cuando el Estado interviene para definir doctrinas religiosas, lo que resulta no es la verdad, sino la imposición del dogma. El Concilio de Nicea buscaba, ante todo, un consenso político, no una verdad metafísica, que según Spinoza sería imposible de alcanzar mediante votación o decreto. El objetivo era encontrar una fórmula que la mayoría pudiera aceptar, o fuera presionada a aceptar, para restaurar la unidad de la Iglesia y, por ende, fortalecer la unidad del imperio. La elección del término homoousios, consustancial, para definir la relación entre el Padre y el Hijo fue, en este sentido, una solución lingüística y política. Esta palabra filosófica griega era lo suficientemente precisa para excluir la posición de Arrio, pero lo suficientemente ambigua para permitir interpretaciones matizadas por parte de los obispos moderados. No fue elegida por su claridad teológica, sino por su utilidad política como fórmula de consenso. Spinoza habría visto en esta elección terminológica una confirmación de su análisis sobre cómo funcionan realmente las instituciones religiosas, mediante definiciones dogmáticas que sirven para incluir a unos y excluir a otros, estableciendo fronteras de ortodoxia que son, en última instancia, fronteras de poder. Es fascinante observar cómo un solo término griego, homoousios, pudo convertirse en la línea divisoria entre ortodoxia y herejía, entre inclusión y exclusión, entre aceptación y persecución. El poder performativo del lenguaje dogmático se revela aquí en toda su fuerza. Una palabra decide quién pertenece y quién queda fuera, quién es fiel y quién traidor, quién merece honor y quién desprecio. Para Spinoza, este tipo de demarcaciones lingüísticas son inherentemente problemáticas. Las palabras, especialmente cuando se refieren a realidades metafísicas, son siempre aproximaciones imperfectas, nunca definiciones exactas.
Pretender capturar la esencia de lo divino en una fórmula dogmática es, desde la perspectiva espinosista, un error categórico. Lo divino, entendido como Deus sive natura, excede cualquier definición lingüística humana. Más aún, la imposición de una formulación específica como la única legítima contradice la libertad de pensamiento que Spinoza consideraba esencial tanto para la filosofía como para un Estado estable. En el Tratado Teológico Político, argumenta que impedir esta libertad es contraproducente incluso para los objetivos del Estado, pues genera resentimiento y resistencia más que genuina adhesión. La atmósfera del concilio, con sus debates acalorados, sus facciones enfrentadas y la presencia intimidante del emperador, difícilmente puede considerarse propicia para una reflexión filosófica serena sobre la naturaleza de lo divino. Era más bien el escenario perfecto para la imposición de una ortodoxia respaldada por el poder imperial. Los testimonios históricos nos hablan de obispos que llegaron a Nicea con cicatrices físicas de las recientes persecuciones bajo Diocleciano. Algunos habían perdido ojos o manos por su fe. Estos supervivientes de la violencia estatal se encontraban ahora bajo la protección y la influencia del mismo Estado que antes los había perseguido. Podemos imaginar la compleja mezcla de gratitud, cautela y quizás incluso temor que esta situación generaría. En este contexto, la intervención de Constantino no era meramente simbólica. El emperador no solo convocó el concilio y proporcionó su infraestructura logística, también participó activamente en las deliberaciones, expresando su preferencia por soluciones que favorecieran la unidad. Según algunos relatos, fue el propio Constantino quien sugirió, o al menos respaldó, el uso del término homoousios. Eusebio de Cesarea, el historiador de la corte imperial y participante en el concilio, nos ofrece una imagen casi hagiográfica de Constantino, presentándolo como un instrumento divino para la pacificación de la Iglesia. Pero esta narrativa, vista a través de la lente crítica de Spinoza, revela precisamente la fusión entre teología y política imperial que el filósofo holandés denunciaría. Las decisiones del Concilio de Nicea transformaron permanentemente el cristianismo. El credo niceno, que todavía recitan millones de cristianos cada domingo, fue aprobado como la declaración oficial de fe. Arrio fue condenado y exiliado, y sus libros fueron quemados públicamente. Se unificó la fecha de Pascua, separándola definitivamente del calendario judío. Se establecieron cánones disciplinarios que estructuraban la jerarquía eclesiástica. Desde la lente spinosista, estos resultados representan la invención de la ortodoxia oficial. Nicea no descubrió una verdad preexistente, definió y fabricó una versión autorizada de la verdad, utilizando el poder imperial para suprimir las visiones alternativas. La quema de libros arrianos, una práctica que Spinoza conocía demasiado bien, habiendo sufrido la censura de sus propias obras. Es el símbolo perfecto de cómo la ortodoxia se establece no mediante argumentos racionales, sino mediante la supresión de la disidencia. La condena de Arrio por parte del emperador transformó un desacuerdo teológico en un crimen contra el Estado. Aquí vemos la fusión entre religión y ley imperial que Spinoza criticaría tan vehementemente en el Tratado Teológico Político. En su visión, la libertad de pensamiento y expresión es esencial no solo para el florecimiento filosófico, sino para la estabilidad misma del Estado. El fin del Estado, escribe, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino, por el contrario, lograr que su mente y su cuerpo desempeñen con seguridad sus funciones, que ellos mismos utilicen su razón libre.
Los cánones disciplinarios aprobados en Nicea fortalecieron la estructura jerárquica de la Iglesia, dándole una forma más parecida a una institución estatal, capaz de administrar territorios, controlar poblaciones y gestionar recursos. La Iglesia post-nicena ya no era primariamente una comunidad de fe, sino una institución de poder, un espejo del imperio que la había moldeado. Esta transformación institucional tenía profundas implicaciones teológicas. Una iglesia jerárquica necesitaba una teología que legitimara esa jerarquía. La afirmación de la plena divinidad de Cristo fortalecía la autoridad de quienes hablaban en su nombre. Si Cristo es plenamente Dios, entonces sus representantes oficiales en la tierra, los obispos y especialmente aquellos en sedes apostólicas, gozan de una autoridad derivada de esa divinidad. La unificación de la fecha de Pascua puede parecer un detalle litúrgico menor, pero tenía implicaciones significativas para la identidad cristiana. Al separar definitivamente la celebración cristiana del calendario judío, Nicea marcó otro paso en el distanciamiento entre cristianismo y judaísmo. Esta separación, que tenía raíces tanto teológicas como sociopolíticas, solidificó la identidad cristiana como una religión distinta, no como una secta judía. Desde la perspectiva espinosista, esta separación refleja el proceso más amplio por el cual una tradición religiosa, para establecerse como institución de poder, necesita definir claramente sus fronteras, estableciendo quién está dentro y quién fuera. El judaísmo, como matriz original del cristianismo, quedaba definitivamente consignado al afuera. Es importante señalar que Spinoza mismo, como judío de origen sefardí, experimentó personalmente las consecuencias de estas definiciones de ortodoxia y de los límites comunitarios. Excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas heréticas, Spinoza vivió en carne propia cómo las instituciones religiosas utilizan la exclusión como mecanismo de control y preservación de la ortodoxia. El legado de Nicea no fue inmediatamente estable. El arrianismo resurgió poco después del concilio y fue adoptado por muchos pueblos germánicos, convirtiéndose en la forma dominante de cristianismo en vastas regiones de Europa durante décadas. Bajo el emperador Constancio II, hijo de Constantino, el arrianismo incluso volvió a gozar de favor imperial. Desde la perspectiva espinosista, estos vaivenes demuestran que las decisiones doctrinales impuestas por el poder político no eliminan necesariamente las creencias alternativas. La verdad oficial puede cambiar según quién ostente el poder, revelando su naturaleza contingente y política. Este resurgimiento del arrianismo desafía la narrativa triunfalista que presenta Nicea como un momento de claridad divina donde la verdad prevaleció definitivamente sobre el error. La realidad histórica es mucho más compleja y matizada. Las definiciones dogmáticas no resolvieron los problemas teológicos, simplemente establecieron líneas de batalla para futuros conflictos. El hijo de Constantino, Constancio II, favoreció posiciones cercanas al arrianismo, mostrando cómo las verdades teológicas podían fluctuar según las preferencias imperiales. Esto confirmaría la tesis espinosista de que las doctrinas religiosas oficiales están inextricablemente vinculadas al poder político que las respalda. Durante décadas después de Nicea, el imperio fue escenario de una compleja lucha teológico-política, con obispos exiliados y rehabilitados según los vientos políticos cambiantes. Atanasio mismo, el gran defensor de la ortodoxia nicena, sufrió múltiples exilios. Estos vaivenes revelan la naturaleza fundamentalmente política de lo que aparentemente era un debate teológico abstracto.
El arrianismo encontró particular acogida entre los pueblos germánicos que eventualmente invadirían y transformarían el Imperio Romano de Occidente. Reinos visigodos, ostrogodos y lombardos adoptaron esta forma de cristianismo, creando una Europa temprana donde la versión herética del cristianismo era dominante en vastas regiones. Este fenómeno ilustraría otra observación espinosista. Las doctrinas religiosas se adaptan a las necesidades políticas y culturales de las comunidades que las adoptan. El arrianismo, con su clara jerarquía entre padre e hijo, podría haber resultado más comprensible y atractivo para sociedades guerreras con estructuras jerárquicas marcadas. A largo plazo, sin embargo, el legado de Nicea fue profundo y duradero. El credo niceno se convirtió en la base doctrinal del cristianismo. La relación Iglesia-Estado establecida en Nicea definió la política bizantina y más tarde la occidental. Las posteriores disputas cristológicas, como las controversias nestoriana y monofisita, fueron, en cierto sentido, continuaciones de la búsqueda, fallida para Spinoza, de definir racionalmente lo indefinible mediante conceptos antropomórficos. La formulación actual del credo niceno-constantinopolitano, recitada en iglesias católicas, ortodoxas y muchas protestantes en todo el mundo, es un testimonio directo de la influencia perdurable de Nicea. Millones de creyentes afirman cada domingo que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, utilizando exactamente la formulación teológica establecida en aquel concilio del siglo IV. Esta persistencia del credo niceno a través de los siglos podría interpretarse como evidencia de su verdad intrínseca y su inspiración divina. Sin embargo, desde la perspectiva espinosista, revela más bien el poder de las instituciones para perpetuar dogmas establecidos y la tendencia humana a aceptar como verdad lo que ha sido inculcado por autoridad y tradición. Las controversias cristológicas posteriores a Nicea, nestorianismo, monofisismo, monotelismo, pueden entenderse como los inevitables esfuerzos por resolver las tensiones inherentes a la formulación nicena. Si Cristo es plenamente Dios y plenamente humano, como afirmaba la ortodoxia, ¿cómo se relacionan estas dos naturalezas? ¿Tiene una o dos voluntades? ¿Una o dos operaciones? Estas preguntas, que ocuparon a teólogos durante siglos y provocaron nuevos cismas y conflictos, demuestran las dificultades inherentes a definir dogmáticamente realidades que exceden la comprensión racional. Para Spinoza, todos estos debates y definiciones dogmáticas eran fundamentalmente erróneos en su aproximación. Su revolucionaria propuesta filosófica consistía en abandonar la concepción antropomórfica de Dios como un ser personal con voluntad y emociones, y reconocer lo divino como la totalidad de la naturaleza gobernada por leyes necesarias. Este Deus sive natura no requiere credos, concilios ni dogmas. Se revela naturalmente a la razón humana a través del conocimiento de las leyes naturales. La crítica espinosista a la teología dogmática no se limita a señalar sus inconsistencias lógicas o sus vínculos con el poder político. Va más allá, proponiendo una forma radicalmente diferente de entender lo divino y nuestra relación con ello. En lugar de un Dios personal que gobierna el mundo con voluntad arbitraria, Spinoza concibe lo divino como la totalidad de la existencia, operando según leyes necesarias e inmutables. Esta concepción tiene profundas implicaciones éticas y existenciales.
Si Dios no es un legislador trascendente que impone mandamientos arbitrarios, sino la naturaleza misma operando según su necesidad interna, entonces nuestra relación con lo divino no puede basarse en la obediencia temerosa, sino en la comprensión racional y el amor intelectual. Para Spinoza, el conocimiento de Dios, entendido como naturaleza, no es un conocimiento dogmático basado en revelaciones especiales o interpretaciones autorizadas. Es el conocimiento científico y filosófico de las leyes naturales, accesible a cualquier mente humana que se ejercite en la razón. Este democratiza la relación con lo divino, eliminando la necesidad de intermediarios institucionales que interpreten la voluntad de Dios. En el tercer género de conocimiento que Spinoza describe en su Ética, alcanzamos una comprensión intuitiva de las cosas como expresiones necesarias de la naturaleza divina. Este conocimiento genera el amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, que no es un sentimiento devocional hacia una deidad personal, sino la alegría que surge de comprender nuestra propia existencia como parte de la totalidad divina. Esta visión espinosista representa una alternativa radical a la religiosidad basada en dogmas, como la establecida en Nicea. En lugar de definiciones autoritarias sobre la naturaleza de Cristo, ofrece una invitación a la comprensión racional de nuestra conexión con lo divino. En lugar de credos impuestos por concilios, propone el libre ejercicio de la razón como camino hacia lo sagrado. La búsqueda de la verdad para Spinoza no pasa por asambleas de obispos presididas por emperadores, sino por el uso libre de la razón, la investigación científica y la reflexión filosófica. Y la verdadera piedad no consiste en adherirse a dogmas establecidos por autoridades, sino en vivir de acuerdo con la razón y practicar la justicia y la caridad. Esta propuesta espinosista tiene un potencial liberador que trasciende su contexto histórico. Nos invita a cuestionar todas las ortodoxias impuestas, todas las verdades dogmáticas que se pretenden absolutas, y a buscar nuestra propia conexión racional con lo divino, entendido no como un ser sobrenatural, sino como la totalidad de la existencia de la que formamos parte. La religiosidad espinosista no necesita templos, sacerdotes ni credos. Se vive en la búsqueda del conocimiento, en la práctica de la virtud entendida como potencia y en la comprensión de nuestra interconexión con toda la realidad. Es una espiritualidad filosófica que encuentra lo sagrado no en lo sobrenatural, sino en la inmanencia de la naturaleza misma. Aplicando esta perspectiva al Concilio de Nicea, podemos entender por qué Spinoza vería este evento como el triunfo del dogma sobre la razón, de la autoridad sobre la libertad de pensamiento. Nicea representa, desde esta visión filosófica, un momento crucial donde el poder político transformó definitivamente la espiritualidad en religión institucionalizada. Un momento donde la experiencia directa de lo divino fue sustituida por fórmulas dogmáticas respaldadas por la autoridad imperial. Esta crítica espinocista al Concilio de Nicea no pretende despojar al cristianismo de su valor espiritual, sino invitarnos a distinguir entre la religiosidad auténtica y las estructuras de poder que se construyeron a su alrededor. La fe genuina, desde la perspectiva de Spinoza, no necesita imposiciones dogmáticas ni respaldos imperiales. Florece en la búsqueda libre de la verdad y en la práctica de la justicia y el amor. Y aquí nos encontramos, 17 siglos después de aquel concilio decisivo, todavía viviendo bajo el paradigma teológico que estableció. Las fórmulas nicenas siguen siendo recitadas en iglesias por todo el mundo, a menudo sin comprender sus orígenes históricos ni las luchas de poder que las moldearon.
El cristianismo que conocemos, con su concepción trinitaria de Dios, su Jesús consustancial al Padre y su estructura eclesiástica jerarquizada, es, en gran medida, producto de aquellas decisiones tomadas bajo la supervisión de un emperador romano. Ahora bien, ¿significa esto que toda la experiencia cristiana posterior a Nicea ha sido una mera construcción política sin valor espiritual? De ninguna manera. Lo que Spinoza nos invitaría a considerar es la posibilidad de desacoplar la experiencia espiritual auténtica de las formulaciones dogmáticas que pretenden contenerla. La potencia transformadora del mensaje de Jesús, su llamado al amor, a la justicia y a la renovación interior, trasciende las definiciones metafísicas sobre su naturaleza. La paradoja más fascinante del cristianismo post-niceno es precisamente cómo, a pesar de las estructuras dogmáticas que intentaron encapsular lo divino en fórmulas cerradas, la experiencia espiritual genuina ha continuado floreciendo entre creyentes que, más allá de los credos oficiales, han buscado una conexión directa con lo trascendente. Esto nos lleva a una reflexión esencial. Quizás lo verdaderamente divino no reside en formulaciones dogmáticas establecidas por concilios, sino en la potencia transformadora que experimentamos cuando trascendemos nuestro egoísmo y nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Para Spinoza, esto no requiere milagros ni revelaciones sobrenaturales. Está disponible para cualquier ser humano que se abra a la comprensión racional de nuestra interconexión con la totalidad. Si algo podemos aprender de la crítica espinosista a Nicea, es que lo sagrado no necesita ser defendido por el poder político ni definido por asambleas eclesiásticas. La verdadera revelación, para Spinoza, no ocurre una vez en la historia para ser luego interpretada por autoridades. Acontece continuamente en el encuentro entre la mente humana y el orden racional del universo. El legado del Concilio de Nicea también nos invita a considerar cómo las decisiones tomadas en momentos históricos específicos condicionan la evolución posterior de nuestras tradiciones espirituales. Las definiciones nicenas no cayeron del cielo. Fueron el producto de procesos humanos, demasiado humanos, marcados por las limitaciones conceptuales de su tiempo y las necesidades políticas del imperio. ¿Qué habría sido del cristianismo sin Nicea? ¿Cómo habría evolucionado sin la intervención imperial? Es imposible saberlo. Pero lo que sí podemos afirmar, desde la perspectiva espinosista, es que cualquier tradición espiritual que vincule su verdad a definiciones dogmáticas impuestas por autoridad está limitando su propia capacidad de evolución y renovación. La razón prohibida, aquella que Spinoza ejerció con valentía a pesar de la excomunión y la censura, nos proporciona herramientas para distinguir entre la esencia liberadora de la espiritualidad y las estructuras de poder que a menudo la encapsulan. Nos permite reconocer que los momentos fundacionales de nuestras tradiciones religiosas, como el Concilio de Nicea, no están exentos de las dinámicas humanas de poder, negociación y compromiso. Esta comprensión histórica no disminuye necesariamente el valor de estas tradiciones, pero nos invita a relacionarnos con ellas de manera más madura y crítica. Nos permite apreciar su valor cultural y existencial sin convertirlas en ídolos intocables ni en verdades absolutas más allá de todo cuestionamiento. En el despertar filosófico que Spinoza nos propone, lo divino no es un ser sobrenatural que dicta verdades a través de revelaciones especiales, sino la realidad misma en su infinita complejidad y belleza. Su manifestación no requiere milagros, porque la existencia entera es ya el milagro continuo. Su comprensión no demanda fe ciega en dogmas, sino la apertura racional a percibir nuestra conexión profunda con la totalidad.
El Concilio de Nicea, visto a través de esta lente, aparece como un momento donde la institucionalización del cristianismo cristalizó formulaciones dogmáticas que, paradójicamente, pueden obstaculizar tanto como facilitar la auténtica experiencia de lo divino. La Trinidad, más que una verdad revelada, emerge como una construcción conceptual que intentaba dar respuesta a las necesidades devocionales, políticas e institucionales de un cristianismo en proceso de convertirse en religión imperial. Pero más allá de estas construcciones históricas, la potencia de la espiritualidad persiste. La búsqueda humana de conexión con lo trascendente continúa, a veces dentro de las tradiciones establecidas, a veces en sus márgenes, y a veces creando nuevas expresiones que respondan a las necesidades y comprensiones contemporáneas. Para Spinoza, esta búsqueda alcanza su expresión más elevada no en la adhesión a dogmas heredados, sino en el amor intelectual que surge de la comprensión racional de nuestra participación en la totalidad. Este amor no es un sentimiento efímero, ni una emoción pasajera, es la alegría estable que emerge cuando percibimos claramente nuestra esencia como expresión necesaria de la naturaleza divina. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el verdadero concilio no ocurre en Nicea bajo la supervisión de Constantino, sino en el encuentro íntimo entre cada mente humana y la realidad infinita de la que forma parte. La verdadera definición de lo divino no se establece por votación episcopal, sino en el momento de claridad en que comprendemos nuestra pertenencia a algo mayor que trasciende y a la vez incluye nuestra individualidad. Y aquí reside quizás la enseñanza más profunda que Spinoza puede ofrecernos sobre Nicea y sobre todas las ortodoxias establecidas. Lo divino no necesita ser definido para ser experimentado. De hecho, las definiciones dogmáticas a menudo obstaculizan la experiencia directa al encapsular lo infinito en fórmulas finitas, al transformar lo fluido en rígido, lo vivo en conceptual. El caso de Nicea nos muestra cómo una tradición espiritual, que comenzó como una experiencia transformadora de conexión con lo divino, se convirtió gradualmente en un sistema de creencias codificadas, respaldadas por el poder político y administradas por una jerarquía eclesiástica. Este proceso de institucionalización implica inevitablemente una pérdida de la inmediatez y la fluidez de la experiencia original. Sin embargo, también podemos reconocer cómo, a pesar de estas estructuras institucionales, la experiencia espiritual auténtica ha continuado floreciendo a lo largo de la historia cristiana. Santos, místicos, reformadores y creyentes ordinarios han encontrado formas de conectar directamente con lo divino, a veces dentro de los marcos dogmáticos establecidos, a veces trascendiéndolos y a veces en tensión creativa con ellos. Esta persistencia de la experiencia espiritual genuina, incluso dentro de tradiciones altamente dogmatizadas, sugiere que quizás la esencia de lo sagrado es indomable, inaprensible por cualquier definición o institución humana. Como el Deus sive natura de Spinoza excede infinitamente nuestros intentos de conceptualizarlo y controlarlo. Al final, la crítica espinosista al Concilio de Nicea no es simplemente un ejercicio de deconstrucción histórica. Es una invitación a redescubrir una espiritualidad basada no en la autoridad externa y el dogma impuesto, sino en la comprensión racional y el amor que surge de esta comprensión. Una espiritualidad que no teme a la razón ni necesita blindarse contra el cuestionamiento, porque reconoce en el pensamiento crítico no un enemigo de la fe, sino su más valioso aliado en la búsqueda de lo verdadero.
Quizás el mayor desafío que nos plantea esta reflexión sobre Nicea es reconocer cómo, incluso en nuestro tiempo, seguimos a menudo prisioneros de definiciones dogmáticas que limitan nuestra experiencia de lo sagrado. Todas las tradiciones religiosas, no solo el cristianismo, enfrentan la tensión entre la fluidez de la experiencia espiritual y la rigidez de las formulaciones doctrinales que intentan preservarla. La respuesta espinosista a este dilema no es el abandono de toda tradición, sino su reinterpretación desde una perspectiva que priorice la razón crítica y la experiencia directa sobre la autoridad dogmática. En su Tratado Teológico Político, Spinoza no rechaza las Escrituras, sino que propone una hermenéutica que separe su núcleo ético universal, el llamado al amor y la justicia, de las narrativas mitológicas y las prescripciones culturalmente condicionadas que las envuelven. De manera similar, podríamos aproximarnos a las formulaciones nicenas no como verdades literales caídas del cielo, sino como intentos humanos, históricamente situados, de dar sentido a experiencias que trascienden nuestra capacidad conceptual. Esto nos permitiría apreciar su valor simbólico y cultural sin convertirlas en ídolos intocables ni en obstáculos para una relación más directa y auténtica con lo divino. En este sentido, la filosofía de Spinoza no solo nos ofrece una crítica del pasado, sino también un camino hacia el futuro. Nos invita a imaginar formas de espiritualidad que honren tanto la racionalidad humana como nuestra profunda necesidad de conexión con algo que nos trasciende. Formas que no dependan de la imposición autoritaria de dogmas ni de la supresión del pensamiento crítico, sino que florezcan precisamente en el terreno fértil de la libertad intelectual y la búsqueda honesta de la verdad. Tal vez el legado más valioso de Spinoza para nuestro tiempo no sea su crítica específica a doctrinas como la Trinidad, sino su visión más amplia de una humanidad liberada del miedo y la superstición, capaz de relacionarse con lo divino no desde la servidumbre temerosa, sino desde la comprensión gozosa de nuestra participación en la realidad infinita. Esta visión spinozista de una espiritualidad racional, crítica y liberadora, representa un contrapunto necesario al legado de eventos como el Concilio de Nicea, donde la fusión entre poder político y dogma religioso sentó las bases para siglos de ortodoxia impuesta y persecución de la disidencia. Si hemos de recuperar la potencia transformadora de nuestras tradiciones espirituales, tal vez necesitemos seguir el ejemplo de Spinoza. Atrevernos a cuestionar lo incuestionable, a pensar lo impensable y a buscar lo divino no en definiciones dogmáticas impuestas por autoridad, sino en la claridad que emerge cuando nuestra mente se abre a la comprensión racional de nuestra conexión profunda con la totalidad. El caso del Concilio de Nicea, analizado desde la perspectiva espinosista, nos muestra cómo las definiciones teológicas que han dado forma a nuestra civilización fueron el producto de procesos humanos complejos, donde la política imperial y las luchas de poder eclesiásticas jugaron un papel tan importante como la búsqueda sincera de la verdad. Esta comprensión no necesariamente invalida estas tradiciones, pero nos invita a relacionarnos con ellas de manera más madura, reconociendo su contingencia histórica y su naturaleza humana, demasiado humana. Al fin y al cabo, quizás la pregunta no sea si Dios fue inventado en Nicea, sino cómo nuestras concepciones humanas de lo divino están inevitablemente moldeadas por nuestros contextos históricos, nuestras estructuras de poder y nuestras limitaciones conceptuales. Y cómo, a pesar de estas limitaciones, seguimos intuyendo algo que trasciende todas nuestras definiciones y formulaciones,
algo que Spinoza identificaba con la naturaleza infinita en su necesidad eterna. Hoy, cuando las ortodoxias religiosas siguen reclamando autoridad absoluta y cuando nuevas formas de dogmatismo, secular o espiritual, compiten por nuestra lealtad, la voz de Spinoza resuena con renovada urgencia. Nos recuerda que la verdadera libertad espiritual no consiste en sustituir un dogma por otro, sino en cultivar la capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar toda autoridad que pretenda poseer la verdad absoluta y de buscar nuestra propia conexión con lo que trasciende nuestra individualidad. Si algo podemos aprender del análisis espinosista de Nicea, es que lo sagrado no necesita defensores armados de dogmas, sino buscadores honestos, equipados con razón crítica y corazones abiertos. Que la verdadera herejía no consiste en cuestionar las formulaciones establecidas, sino en renunciar a la búsqueda libre de la verdad, y que lo divino, sea cual sea su naturaleza última, se revela más plenamente no en las decisiones de concilios presididos por emperadores, sino en el silencioso despertar de la mente que comprende su lugar en el orden infinito del universo. Si te ha resonado este análisis del Concilio de Nicea a través de la lente de Spinoza, te invito a que te suscribas a este canal. Estamos creando un espacio donde la filosofía no es un ejercicio académico estéril, sino una herramienta viva para cuestionar las estructuras de poder que moldean nuestra comprensión de la realidad. Tu apoyo hace posible que continuemos produciendo este contenido que desafía las narrativas establecidas y explora las dimensiones más profundas de nuestra existencia. En nuestro próximo video, exploraremos cómo el concepto espinosista de potencia puede transformar nuestra comprensión de la libertad humana en un mundo determinado por leyes naturales necesarias. ¿Es posible reconciliar determinismo y libertad? Spinoza creía que sí, y su respuesta podría revolucionar la forma en que entendemos nuestra propia agencia. ¿Crees que Nicea fue un acto de fe sincera o una estrategia política calculada? ¿O quizás una compleja mezcla de ambas? Comparte tu opinión en los comentarios. El diálogo crítico es precisamente lo que Spinoza valoraba como camino hacia una comprensión más profunda. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Hasta nuestro próximo encuentro con el pensamiento prohibido que sigue desafiándonos siglos después.